Muchachos, ¿cómo están? Ya, aquí estamos con un cafecito. ¿Cacharon mi corte de pelo, no? Bueno, después de una semana de risas en mi familia, como que el peluquero se le pasó la mano. No, mentira, el peluquero no se le pasó la mano. Simplemente yo le dije, córteme bien, corto nomás, que weón. La barba no, esta barba ordinaria se va. Hoy día volvemos al trabajo, estuve una semanita libre. Así que hoy día volvemos al trabajo, así que chao barba. No más barba. Bueno, la papadita viene por separado, ¿eh? Es un accesorio. Es de Mattel. Ya. Estamos listos para seguir con nuestra lectura. Oh, mire, no me había dado cuenta de una cosa, pero no lo voy a cambiar, ¿eh? Mira, ahí se ve una esquinita, ¿verdad? De una mochila que la tengo desde que tenía 15 años. Imagínate, socio. ¿Se lo muestro? ¿Quieren que se lo muestre? Sea ordinario, usted siempre con sus cosas. Bueno. A ver. Mire. Esta mochilita todavía tiene ahí mi nombre, con mi parche de promesa, del nombre de la patrulla de donde estaba yo, de la Jaguar. Esta mochilita, a ver, me la dieron de los campamentos escolares del año 95. Imagínate, 30 años ya tiene esta mochila. Bonitos recuerdos de mi pasado en los scouts, guías scouts de Chile. Precisamente ayer estaba mirando el LinkedIn. De repente dejan mensajes y cosas así. Gente que quiere conectar contigo, ¿verdad? Y resulta que me encontré, no sé cómo, pero precisamente me encontré con un señor, don Patricio Pérez Vergara. Patito fue mi jefe de tropa en el grupo scout donde yo estaba, en el Peulla, así se llama el grupo, Peulla, en la ciudad de Concepción. Y resultó que Patito era, que era mayor que yo, por supuesto, era o es todavía amigo de un tío mío, hermano de mi madre. Entonces un día yo estaba ahí en la casa de mi abuela y de repente llegó el Pato. Yo no sabía que eran amigos con mi tío. Claro, se conocían de tiempo, creo que en la universidad se conocían. Y ayer lo encontré en LinkedIn y está ahí de rector en un CFT por ahí en la 8ª región. Qué bonito. Mucho que agradecerle al Pato, al Claudito Andrade. Yo creo que hoy por hoy el movimiento Guía y Scout de Chile es una excelente forma para poder influenciar positivamente a los jóvenes, niños y jóvenes. Consejo: averigüe sobre el grupo, cuánto tiempo lleva, quiénes son sus jefes, a qué se dedican esas personas. Esto es igual que las artes marciales. No porque haya una academia en cierto lado significa que es bueno. No, tenga cuidado. No. Sobre todo, tengo mucho cuidado con los menores de edad, cuando van a acampar, en fin. Mi primer campamento fue a los 12 años. Y yo creo que fue de los 12 a los 17 que estuve, hasta antes de venirme a la Fuerza Aérea. Fue una experiencia espectacular. Aprendí mucho por lo demás. Aprendí muchas cosas. Sobre todo aprendí harto de ser responsable por mí mismo, de aprender a cuidar a otros, de mejorar siempre, aprender a liderar también. Aprendí a seguir primero y luego tuve que aprender a liderar cuando ya fui guía de patrulla, fui subguía, después guía de patrulla. Entre los guías de patrulla me nombraron el primer guía, que se llama. Una experiencia espectacular. Así que, Pato, Claudio, muchísimas gracias por todo lo que me enseñaron, y mi vida ha sido gratamente o positivamente influenciada por todas aquellas cosas buenas que ustedes me enseñaron. Así que muchas gracias, estimado. Ya, después de este momento emotivo, sigamos con la lectura. Recuerde que estamos en el capítulo 8, ¿verdad?
Sí. Me pasé. Sí, capítulo 8 estamos. Ya leímos la primera parte del capítulo 8 que dice: el método de las 5 de la mañana, la rutina matinal de los constructores del mundo. Seguimos con la lectura. Acuérdense que quedamos ahí en donde deja la empresa o morirás. La emprendedora comenzó a escribir torpemente en su teléfono. Después se le resbaló y se le cayó en la arena. De pronto empezó a jadear. ¿Qué ha pasado?, preguntó rápidamente el artista, notando que algo iba mal. Al ver la cara pálida de su amiga y sus manos temblorosas, repitió con mayor intensidad y empatía: ¿qué ha pasado? El millonario también parecía preocupado. ¿Estás bien? ¿Quieres un poco de agua? ¿Necesitas algo? Acabo de recibir una amenaza de muerte de mis inversores. Quieren mi empresa. Están intentando echarme porque piensan que tengo demasiada participación. Me acaban de decir que si no me marcho, me matarán. Al instante, el millonario se quitó las gafas de sol y lo sostuvo en el aire haciendo un movimiento circular. Segundos después, dos hombres altos con auriculares y rifles salieron de detrás de unas palmeras y llegaron corriendo a la playa, rápidos como gacelas. «Jefe, ¿está bien?», preguntó firmemente el más alto de los dos. «Sí», respondió el magnate, seguro y tranquilo a sus guardias de seguridad. «Pero necesito que comprobéis esto inmediatamente. Quiero hacer esto por ti», dijo dirigiéndose a la emprendedora. «Puedo ayudarte a deshacerte de ellos». Después el millonario murmuró algo para sí, y unas palomas pasaron volando. «Sí, claro, me vendría bien algo de ayuda», respondió la emprendedora, con la voz todavía temblorosa y gotas de sudor en las arrugas de su frente. «Déjanoslo a nosotros», declaró el millonario. Después habló con sus hombres de seguridad con amabilidad, pero con un aire innegable de autoridad. «Parece que unos matones están acosando gravemente a mi invitada para hacerse con el control de su empresa. Por favor, averiguad qué es lo que traman exactamente y encontrad una solución», dijo, y luego se dirigió a la emprendedora de nuevo. «No te preocupes, mis chicos son los mejores. Esto no será un problema». El señor Riley pronunció esta última frase, enfatizando cada palabra para darle un efecto más potente. «Muchas gracias», respondió la emprendedora con alivio. El artista sostenía su mano con delicadeza. «¿Puedo continuar?», preguntó el millonario, mientras el sol se elevaba en aquel glamuroso cielo tropical. Sus huéspedes asintieron. Perdón. Un sirviente impecablemente vestido salió de una cabaña que había más arriba en la playa. Estaba pintada de verde con una franja blanca. Al momento, el ayudante sirvió el café más delicioso que el artista y el emprendedor habían probado en su vida. Un fantástico potenciador cognitivo si se consume con moderación cada mañana, explicó el millonario dando un sorbo. Y está lleno de antioxidantes, así que el café también ralentiza el envejecimiento. Bueno, chavales, ¿por dónde íbamos? Os estaba hablando de los grandes beneficios que obtuve cuando me uní al club de las 5 de la mañana e inicié la metodología matinal que me reveló el guía. Se llama la fórmula 20-20-20. Y creedme, cuando aprendáis este concepto y lo apliquéis con persistencia, vuestra productividad, prosperidad, rendimiento e impacto aumentarán exponencialmente. No se me ocurre ningún otro ritual que haya contribuido a mi éxito y a mi bienestar tanto como este. Soy demasiado modesto en cuanto a lo que he conseguido en mi carrera empresarial. Siempre he pensado que la fanfarronería es el mayor defecto de carácter. Sí. Yo también he pecado de eso. Qué triste. Es triste, vergonzoso admitirlo. Pero creo que es bueno admitir las cosas es bueno admitir cuando uno se equivoca. Y eso yo lo aprendí hace años. No siempre lo he aplicado.
Pero las veces que lo he hecho, miren, cuando todavía estaba en la Fuerza Aérea, hace muchos años atrás. Aquí les cuento una historia con un ejemplo que me llenó de orgullo y mejor les cuento. Mira, yo estaba con un amigo, digamos un amigo que era, en ese tiempo los dos éramos cabos segundos, muy jóvenes los dos. Estábamos encargados de logística y entre todas las cosas que teníamos que llevar, digamos, para una campaña, ¿cierto? Para un lugar, nos desplazábamos, ¿cierto?, hacia otro lugar. Por lo tanto, había que llevar muchas cosas, carpas, qué sé yo, herramientas, había que llevar montones de cuestiones. Nosotros, como había tantas cosas que llevar, yo le dije a mi amigo, ya Javier, dividámonos las cosas. Yo me encargo de estas cosas y tú te encargas de estas cosas. Y él tenía que encargarse de unas carpas grandes que eran unas carpas para 20 personas. No, 4 o 5 teníamos que llevar, no me acuerdo. Ya. ¿Qué pasó? Ya cargamos los camiones, ¿cierto? Las carpas, todas las cosas, extintores, qué sé yo. Y nos fuimos. Y cuando llegamos allá, un par de horas de viaje por tierra, empezamos a armar las carpas, ¿cierto? Se empezó a armar el campamento. Y resultó que se quedaron 1 o 2 pisos de la carpa. Por esas carpas no son como estas carpas que venden en un home center, cierto tipo de iglú. Son carpas grandes que vienen el piso separado, la estructura, cierto, los fierros, todo por separado. Y se quedaron los pisos. Se quedaron 1 o 2 pisos. Ya pongámosle que sean 2 pisos. Y las otras carpas estaban completas. Entonces, bueno, la persona que estaba ahí a cargo, el comandante, dice, bueno, ¿qué pasó? No, se quedó unos pisos de una carpa. Ya no hay problema, esa carpa la dejamos, la que está sin el piso, la dejamos como carpa logística, ¿cierto? O sea que no iba a quedar nadie ahí. Y en las carpas que estaban efectivamente completas, ahí se instaló la enfermería, se instaló aquello que estaba destinado a hacer. Listo, pero se nos quedaron los pisos. Entonces en la noche, cuando viene el debriefing, ¿cierto? Cuando se hace el resumen del día, lo que pasó, lo bueno, lo malo, en fin. Se revisan las actividades también para el otro día, en fin. Había un teniente de la época, Juan Romero. Y el Juan Romero pregunta, oye, ¿qué pasó con tal cosa? Ya, el responsable, no, mire lo que pasa, que pasó esto otro. Preguntándole a otra gente. No, y los retaba. Los retó, no, pero no puede ser, qué sé yo, que... Después, ¿y qué pasó con tal cosa? No, las excusas, empiezan todas como a excusarse, ¿cierto? A dar explicaciones, en fin. Entonces, después pregunta, y más encima ya estaba medio emputecido, medio enojado. Y más encima se quedaron 2 pisos de las carpas. ¿Quién es el responsable? Y yo salté. Firme mi idea, le dije, yo soy el responsable. A mí se me quedaron las carpas. Y esta persona, el teniente, me queda mirando y después mira a lo otro y le dijo, eso es lo que yo quiero, dijo. Luego dijo, no fue el responsable, al que se le quedaron los pisos de la carpa fue al otro, ¿cierto? Al Javier. Pero como él es más antiguo, él está asumiendo la responsabilidad porque se quedaron las carpas. Los dos con Javier teníamos el mismo grado, éramos compañeros de curso, pero yo tenía más antigüedad, en el fondo como que yo era el responsable, ¿ya? Para que se entienda. Yo era el responsable. Y yo asumí, aunque a él le tocaba, ¿cierto?, el tema de las carpas, yo lo asumí. Y fíjense que esta persona me usó en ese momento de ejemplo de que de todas las otras personas que se deshicieron en excusa, todos tenían más años que yo, más grado que yo, y yo asumí la responsabilidad del tiro, mientras los otros se llenaron de excusas de cosas que pasaron. No graves, pero un par de cosas. Y yo sentí mucho orgullo por eso. Sentí satisfacción por eso. Fíjense que no me retaron nada. Al contrario, esta persona me felicitó. Dijo que eso es lo que tenía que hacer. Cuando yo cometía un error, ya sea directa o indirectamente, o sea, por razón de mando o por responsabilidad, yo tenía que asumir esa responsabilidad, sin excusa. Y eso fue lo que hice. Entonces, cuando aquí dice,
Lo de la fanfarronería, yo creo que también hay cosas cuando uno hace algo y quiere fanfarronear, yo lo tomo como darlo a conocer, ¿verdad? Yo hice esto otro. Que algo, además, por lo demás vacío, creo yo. La fanfarronería, algo absolutamente vacío, sin sentido. Creo que ahí es cuando nos falla el carácter. Y una de las formas de nosotros poder asumir o desarrollar nuestro carácter en sí es asumiendo las responsabilidades y siendo humilde. La fanfarronería es lo contrario a la humildad. Pero ojo, ambas tienen un denominador común. ¿Saben cuál es? Haber logrado algo. Cuando tú logras algo, una meta, un objetivo, destacaste en algo, en fin, lo que sea, y ya tienes dos caminos, que es la fanfarronería o la humildad. Es decir, sí, yo lo logré, todo súper bien, me costó, qué sé. Y el otro camino, miren lo que hice, soy el mejor aquí, allá, y tú no tenés ninguna gracia, yo sí. Pero ojo, que para poder hacer ambas cosas, primero tienes que lograr algo. Después de eso, elige el camino. Ya, sigamos. Cuanto más poderosa es una persona realmente, menos necesidad tiene de proclamarlo. Y cuanto más fuerte es un líder, menos necesidad tiene de pregonarlo. Pregonarlo, recuerda, pregonar es como darlo a conocer, vociferar, hablar. Acuérdense del pregonero, ¿cierto? El pregonero era aquella persona que hablaba, que decía las cosas que otros decían. El pregonero. El guía nos habló un poco de sus logros, comentó la emprendedora, con un aspecto mucho más relajado. Y el excéntrico modo de vestir que mostraste en la conferencia lo confirma totalmente, exclamó el artista, exhibiendo una gran sonrisa que mostraba unos cuantos dientes rotos. Casi todo lo que he conseguido ha sido sobre todo gracias al hábito personal de levantarme a las 5 de la mañana. Me permitió convertirme en un pensador visionario, me dio un espacio de reflexión para desarrollar una vida interior formidable. La disciplina me ayudó a estar excepcionalmente en forma, con todos los hermosos beneficios y las mejoras en el estilo de vida que conlleva tener una buena salud. Levantarme temprano también me convirtió en un líder asombroso y me ayudó a convertirme en una mejor persona. Incluso cuando el cáncer de próstata intentó arruinarme, fue mi rutina matinal lo que me aisló. De verdad, en la próxima lección profundizaré en la fórmula 20-20-20 para que sepáis qué hacer exactamente para obtener unos resultados increíbles desde que os levantáis. Chavales, no os vais a creer el poder y el valor de la información que está por venir. Estoy muy contento por vosotros. Bienvenidos al paraíso. Y bienvenidos al primer día de una vida mucho más rica. La emprendedora durmió más profundamente aquella noche en Mauricio que en muchos años. A pesar de la amenaza que había recibido, la breve instrucción del millonario, el esplendor de aquel paisaje, la pureza del aire del océano y su creciente afecto por el artista le permitieron liberarse de muchas de sus preocupaciones y redescubrir un estado de calma que había olvidado hacía tiempo. De pronto, exactamente a las 3:33 de la madrugada, oyó un golpe estruendoso en la puerta. Sabía que era aquella hora porque echó un vistazo al despertador de su mesita de noche de madera de la elegante casa de huéspedes que su anfitrión había preparado para ella. La emprendedora pensó que debía ser el artista, quizás con problemas de jet lag o sin sueño por la excelente y larga cena que había disfrutado juntos. Sin preguntar quién era, abrió la puerta. No había nadie. «Hola», vociferó hacia el cielo estrellado. Las olas rompían suavemente en la orilla junto a su casita, y la brisa transportaba el aroma de rosas, incienso y sándalo. «¿Hay alguien ahí?» Un silencio. La emprendedora cerró la puerta con cuidado. Esta vez echó el pestillo, antes de llegar a su cama, cubierta por sábanas de algodón egipcio y lino inglés. Se oyeron
3 poderosos golpes en la puerta. «Sí», gritó la emprendedora alarmada. «Le traemos el café que ha pedido, señora», respondió una voz ronca. La cara de la emprendedora volvía a estar llena de arrugas. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Empezó a sentirse angustiada y se le hizo un nudo en el estómago. «¿Me están trayendo café a estas horas de la madrugada? Increíble». Volvió a la puerta de la casa de huéspedes, descorrió el pestillo y abrió la puerta, vacilante. Un hombre robusto, con una calva desagradable y un ojo que parecía visco, se hallaba ante ella sonriente. Me lo estaba imaginando, me río. Llevaba un cortavientos rojo y pantalones de vaqueros que le llegaban por debajo de las rodillas. De un cordel azul que le rodeaba el cuello colgaba una foto plastificada de la cara de una persona. La emprendedora entrecerró los ojos para poder ver más claramente aquella cara en la oscuridad, y cuando lo hizo, vio el rostro de un hombre mayor, a quien conocía muy bien, a quien quería mucho, a quien echaba muchísimo de menos. La imagen plastificada que estaba examinando era la de su padre fallecido. «¿Quién es usted?», gritó aterrorizada la empresaria. «¿De dónde ha sacado esa foto?». «Me envían sus socios. Lo sabemos todo sobre usted. Todo. Hemos recopilado todos sus datos personales. Hemos pirateado todos sus archivos. Hemos investigado toda su historia». El hombre calvo del cortavientos se llevó la mano al cinturón y sacó una navaja que llegó a unos milímetros del fino y particularmente venoso cuello de la emprendedora. «No hay nadie que pueda protegerla ahora. Tenemos a todo un equipo dedicado a usted. No voy a hacerle daño, todavía. Esta vez es solo una advertencia, un mensaje en persona. Abandone su empresa, ceda su participación y diga adiós. Chuta. O le clavaré esta cuchilla en el cuello, cuando menos se lo espere, cuando crea que está a salvo, quizá con ese pintor regordete amigo suyo». El hombre alejó la navaja y la enfundó en su cinturón. «Buenas noches, señoras. Ha sido un placer conocerla. Sé que nos volveremos a ver pronto». A continuación, extendió la mano y dio un portazo. La emprendedora, muy agitada, cayó de rodillas. «Dios mío, por favor, ayúdame. No puedo más. No quiero morir». Se oyeron 3 golpes más en la puerta, esta vez más suaves. Soy yo, por favor, ábreme». La llamada a la puerta sobresaltó enormemente a la emprendedora y la despertó de un golpeteo continuo. Abrió los ojos, examinó la habitación a oscuras y se dio cuenta de que había tenido una pesadilla. La emprendedora se levantó de la cama, avanzó por un suelo de amplios tablones de madera de roble y abrió la puerta tras reconocer la voz del artista. «Acabo de tener un sueño de locos», dijo la emprendedora. Un hombre horrible venía con un trozo de plástico colgando del cuello con la foto de mi padre y me amenazaba con apuñalarme si no entregaba mi empresa a los inversores. «¿Estás mejor?», preguntó el artista con dulzura. «Estoy bien. Yo también he soñado algo extraño», comentó el artista, «y no he podido dormir de nuevo. Me he quedado pensando en muchas cosas, en la calidad de mi arte, en la profundidad de mi sistema de creencias, en mis excusas descabelladas, mi actitud cínica, mi agresividad, mi autosabotaje y mi procrastinación sin límites. Estoy analizando mis rutinas diarias y el modo en que pasaré el resto de mi vida». «Oye, ¿seguro que estás bien?», preguntó el artista, dándose cuenta de que estaba hablando demasiado de sí mismo y no estaba empatizando con su alarmada compañera. Qué común eso, ¿eh? «Estoy bien, mejor ahora que estás aquí». «¿Seguro?». «Sí». «Te echaba de menos. ¿Te importa si te cuento más sobre mi sueño?». «Claro, adelante», le animó la emprendedora. Pues era un niño pequeño, estaba en el colegio y cada día fingía ser 2 cosas, un gigante y un pirata. Durante todo el día creía tener la fuerza de un gigante y la arrogancia contestataria de un pirata. Decía a mis profesores que era esos 2 personajes, y en casa a mis padres les decía lo mismo. Mis profesores se reían de mí y me ninguneaban, me decían que fuera más realista, que me comportara más como los otros niños y me dejara de soñar con esas cosas tan ridículas.
¿Y qué te decían tus padres? ¿Eran más amables?, preguntó la emprendedora sentada en el sofá con las piernas cruzadas en una postura de yoga. Lo mismo que mis profesores. Me decían que no era ningún gigante y mucho menos un pirata. Me recordaban que era un niño pequeño y me decían que si no limitaba mi imaginación, reprimía mi creatividad y ponía fin a mis fantasías, me castigarían. ¿Y qué pasaba? Que hacía lo que me decían. Cedía. Asimilaba las actitudes de los adultos. Me hacía más pequeño en lugar de más grande, para ser un buen chico. Sofocaba mis esperanzas, mis dones y mis poderes, esforzándome por conformarme como hace la mayoría de la gente cada día de sus vidas. Estoy empezando a darme cuenta ahora de lo hipnotizados que estamos, alejados de nuestro esplendor y de nuestro genio. El guía y el millonario tienen razón. Sigue contándome tu sueño, exhortó la emprendedora. Empezaba a amoldarme al sistema, empezaba a convertirme en un seguidor. Ya no me creía tan poderoso como un gigante, ni tan bravucón como un pirata. Me mantenía en el rebaño y me volvía como todos los demás. Al final me convertía en un hombre que gastaba el dinero que no tenía, comprando cosas que no necesitaba para impresionar a gente que no me gustaba. Vaya forma más pobre de vivir. Yo también suelo comportarme así, admitió la emprendedora. Estoy aprendiendo muchas cosas de mí misma. Gracias a este viaje tan raro y tremendamente útil, estoy empezando a darme cuenta de lo superficial que he sido, de lo egoísta que soy y de la cantidad de cosas buenas que tengo en la vida. Hay mucha gente en el mundo que no podría ni imaginar tener todas las ventajas que yo tengo. Te entiendo, dijo el artista. En mi sueño me convertía en contable. Me casaba y tenía una familia. Vivía en una zona residencial y tenía un buen coche. Tenía una vida bastante buena y unos cuantos amigos de verdad. Un trabajo que pagaba la hipoteca y un salario que pagaba las facturas. Pero cada día era igual que el anterior. Todo era gris, aburrido, en lugar de emocionante. Cuando me hacía mayor, mis hijos se iban a casa a vivir sus vidas. Mis hijos se iban de casa a vivir sus vidas. Mi cuerpo envejecía e iba perdiendo la energía. Además, en mi sueño, mi mujer moría por desgracia. Mientras me hacía todavía más viejo, empezaba a perder la vista, mi oído se iba extinguiendo y mi memoria se volvía extremadamente débil. Todo esto me estaba haciendo sentir muy triste, reveló la emprendedora con voz frágil. Y cuando envejecía del todo, me olvidaba de dónde vivía, no podía recordar mi nombre y perdía todo el conocimiento sobre quién era y cuál era mi lugar en la comunidad. Pero, alucina, empezaba a recordar quién era realmente de nuevo. Un gigante y un pirata, ¿verdad? Exacto, respondió el artista. El sueño me ha hecho entender que no puedo posponer más el momento de llevar a cabo un trabajo increíble, que no puedo olvidarme de mejorar mi salud, mi felicidad, mi confianza y mi vida amorosa. ¿En serio?, preguntó la emprendedora con tono melancólico. En serio, respondió el artista. Después alargó las manos y la besó en la frente. Ahí termina el capítulo 8. Oye, qué buena descripción hacen aquí de lo que es la vida de la mayoría de las personas, de la mayoría de nosotros. Me convertía en contable, un contador, ¿cierto? Me casaba, tenía familia, vivía en zona residencial, tenía un buen auto, tenía una vida buena, tenía amigos, el trabajo pagaba la hipoteca, ¿cierto? El trabajo, el salario pagaba la factura, pero cada día es igual al anterior. Al momento en que empiezan a pasar los años. Fíjense que a mí me pasó entre los 30 y los 40, 10 años. Yo actualmente tengo 46, 10 años, y hice varias cosas en esos 10 años. Entre eso me fui a Perú, ¿cierto? Estuve viviendo 2 años en Perú.
Físicamente estaba muy bien, estaba entrenando mucho. Empecé a hacer clases, o sea, seguía haciendo clases, digamos, en un instituto de educación superior. Hubo varias cosas positivas, pero y destacadas. Y hubo un cambio también en mi trabajo. Hice un curso que me permitió, cuando todavía estaba en la Fuerza Aérea, me permitió cambiar, digamos, de área de desempeño. Yo me dedicaba, ¿cierto?, a la instrucción militar, yo hacía clases. eh, y hice un curso y me fui a trabajar a otra área dentro de la Fuerza Aérea, un área que también me gustó mucho. Eh, pero ¿dónde estuvo mi problema? Que claro, laboralmente fue súper bien. Bueno, nació mi hijo mayor. Ya a finales, ¿cierto?, nace mi hijo menor. Pero faltó ahí el despertar financiero, el trabajo financiero. Tenía, ¿cierto? Estaba recién ni siquiera había leído el libro Padre Rico, Padre Pobre. Había visto en YouTube como una conferencia de Robert Kiyosaki explicando su libro, que dura como una hora, que está en YouTube por si acaso para que lo vean. Muy bueno, está subtitulada así al español. Y así empecé a meterme en diferentes cosas, empecé a buscar, ahí empezó a trabajar recién mi mundo, pero bueno, ahí me compré empezaron a mejorar algunas cosas, pero entre eso compré la casa, que si yo cambié el auto, lo típico. Pero algo faltó en esa década. Todavía no logro descubrir bien qué es, pero porque a pesar de que hubo varias cosas buenas, muchas cosas positivas, hay algo que faltó. El qué es lo que todavía no sé. Bueno, ahora en esta etapa de los 40 a los 50, hay varias cosas que están muy bien. Así que eso es lo bueno, seguir trabajando y seguir viendo cuáles son estas cosas que para nosotros podemos ir mejorando. Y ahí tenemos una tarea pendiente, ¿cierto? Ya, mañana seguimos entonces con la lectura y seguimos entonces con este trabajo vamos al capítulo 9 del día de mañana. Que estén bien, chao.